día, el que celebramos hoy, que no puede ser más espectacular. Una cosa increíble, es decir, hace falta la fe y esa la tenemos, gracias a Dios, en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. El Señor ha querido quedarse presente en la Eucaristía y así es. Y se dice, y es verdad, que Jesucristo está en dos lugares. Uno, indiscutible, en el sagrario de todas las iglesias del mundo, donde válidamente se hayan consagrado las especies de pan y de vino. Es un don, un regalo que Dios nos ha hecho a los cristianos, inmerecido, pero que refleja el corazón de Cristo, que no quiere irse sin quedarse. Nosotros eso no lo podemos hacer, Él sí, y entonces se queda y se va. Se queda en la Eucaristía, pero se queda también en otro sitio que a veces se nos pasa desapercibido. ¿Sabéis dónde? En el corazón de cualquier cristiano católico. Digo cristiano católico porque el católico es el que cree en esa presencia real de Jesucristo. En todo corazón cristiano católico que va por la calle, que está en el mercado, que está en una oficina, que está paseando o descansando o viendo la televisión. Ahí está Cristo también, en esa alma en gracia que ha recibido probablemente esa mañana, este domingo de hoy. Hoy es el domingo para recibir a Jesucristo sí o sí, como se suele decir ahora, porque aunque nada más fuera por agradecimiento. Y el Evangelio de hoy nos cuenta el momento de la institución de la Eucaristía, el momento en el que el Señor ha ido a sus discípulos y les ha dicho que vayan a un lugar concreto para que busquen allí una persona, para que prepare la cena de la Pascua. Y dicho esto, nos vamos ahora ya al escenario del cenáculo, donde el Señor está ya sentado con sus discípulos. Y ahí retomo el Evangelio y dice, mientras comían, vamos al punto central, mientras comían, tomó pan y pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias y se lo dio a todos y bebieron. Y les dijo, esta es mi sangre de la alianza. Este es el momento que nadie ha quedado sorprendido, ni nadie duda de que está haciendo la institución de la Eucaristía. Luego yo creeré o no creeré, pero este es el momento que nos recoge el evangelista en este pasaje que hoy la Iglesia nos presenta. Alguien se ha sorprendido a veces diciendo, bueno, les dice que esto es mi cuerpo, es mi sangre, y los discípulos, sí, claro. Esta es una cuestión que se la pregunta San Juan Crisóstomo y se la responde. Se pregunta San Juan, ¿y cómo no se turbaron al oír esto? Esto es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre, ¿no? ¿Cómo no? Y se contesta diciendo, porque ya antes Cristo les había dicho muchas y grandes cosas de este misterio, es decir, de la promesa de la nueva ley, y así como la antigua alianza ofreció ovejas y novillos, la nueva, la que Él está instituyendo en este momento, ofrece la sangre de Cristo. Este es el punto central. Muchas veces les había hablado el Señor de la Eucaristía y también hay otras palabras de Juan Pablo II que no las podemos olvidar, porque él tiene una encíclica dedicada exclusivamente a la Eucaristía, expresamente. Y además el título es muy fuerte, porque se titula así, Ecclesia de Eucaristía Vivit. La Iglesia vive de la Eucaristía, vive de la Eucaristía. Y voy a coger la cita donde nos presenta esta encíclica, y más que la encíclica, lo que es la Eucaristía para la Iglesia. Por eso las personas que a veces no comulgan, que son muy libres de no comulgar, y desde luego si no pudieran comulgar por no estar en gracia, hacen muy bien en no comulgar, pero el Papa San Juan Pablo II nos quiere hacer ver que es tan importante que se puede decir que una persona católica vive de la Eucaristía. Por eso también, antes de leer yo ahora estas palabras para terminar de San Juan Pablo II, los que me escucháis, ojalá podemos recibir con una frecuencia más de lo que creemos, es decir, no solo los domingos, a Jesucristo en nuestra alma.
Por eso las personas que te estaba diciendo que no comulgan a veces tienen dificultades para entender las cosas de Dios. No es extraño, porque le falta la vida para entender las cosas de Dios. Y dice el Papa San Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía vivit. La Iglesia, dice el propio Papa, vive de la Eucaristía. Con estas palabras comienza la carta encíclica sobre la Eucaristía que firmé el pasado jueves, se refiere al Jueves Santo, durante la misa in cena Domine. Esta celebración nos hace revivir al mismo tiempo el intenso clima de la última cena. Y ahora viene, con esto sí, que es definitivo porque hace ya una referencia muy específica. Dice, y termino, de la Eucaristía vive el obispo, sucesor de Pedro, y sus hermanos en el episcopado y el sacerdocio. De la Eucaristía viven los religiosos y las religiosas, los laicos, los consagrados y todos los bautizados. Vamos a pedirle en esta fiesta tan importante, tan solemne, tan de estar, iba a decir, como de rodillas, dando gracias a Dios porque te has quedado. A veces uno se pone de rodillas para suplicar algo, Señor, por favor, pero en este caso nos ponemos de rodillas y con la cabeza inclinada, dando gracias a Dios que podemos recibir de verdad al mismo Jesucristo con toda su persona, con el cuerpo, sangre, alma, la divinidad. Siempre se dice esto porque esto es la persona de Cristo. Podemos recibirlo, hoy tú puedes recibirlo, y mañana y pasado y siempre que tú quieras, el cuerpo y la sangre de Cristo. Gracias, digo yo, si quieres, en tu nombre y en el mío propio, por haberte quedado en la Eucaristía.